Aleluya. ¿Cuántos están gozando en esta mañana? Amén. Yo sé que yo me estoy gozando en el Señor en esta mañana. Quiero compartir contigo nuestra escritura de hoy, que viene de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Y dice la palabra del Señor: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Esa es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden tomar asiento, iglesia. Rápidamente, siempre digo, esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios, como un recordatorio que eso es para nosotros, ¿verdad? Pueden responder con te alabamos, Señor, o amén. Ambos cuentan, ¿verdad? Ambos cuentan. La primera semana de Spring Break, y creo que muchos se tomaron el break. Josh, Dios te bendiga, mi hijo. Nelly, bienvenida. Los amamos. Ahora, para mí esto es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando leemos este pasaje bíblico, ¿verdad? Es como que si soy transportado regreso a la escuela. O sea, cuando vas a middle school, que es aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Grados 6, 7 y 8, y cuando entras a high school, lo que miras, ¿verdad? Especialmente cuando es tiempo de lunch en la cafetería, ¿verdad? Cuando todos los estudiantes salen, tienen la oportunidad de juntarse con sus amigos, ¿verdad? Tienen oportunidad de juntarse con otros muchachos que a lo mejor no son parte de su clase, y entonces todos están ahí y llenan, ¿verdad? Todas las mesas. Pero lo interesante es que cada mesa es un grupito. Y es un grupito que es dividido de los demás grupos, ¿verdad? Y lo que sucede es que usualmente, ¿verdad? Si tú eres parte de un grupo, no eres necesariamente bienvenido en la mesa de otro grupo. No te van a dar la bienvenida, no te van a recibir, no, o sea, simplemente no te sientes ahí. Y se dividen por criterios específicos, muchas veces, ¿verdad? Es por los muchachos que les gusta jugar hacky sack. Bueno, en mi época era hacky sack, ¿verdad? O Pogs. De nuevo, ese es en mi época, ¿verdad? También habían los muchachos, ¿verdad? O los jóvenes que estaban divididos por, no sé, tenía la mesa de los afroamericanos, ¿verdad? Teníamos la mesa de los Asians, de los de Asia, también teníamos mesas de los hispanos, pero interesante, ¿verdad? Los hispanos se dividen entre sí. Porque teníamos la mesa de los hispanos que son, ¿verdad?, que hablan bien el español, y teníamos la mesa de los hispanos que a lo mejor, ¿verdad?, hablan el español un poco mochado, ¿verdad? Y teníamos la mesa de los hispanos que no hablan nada de español. Y entonces, ¿verdad?, se dividían de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué hay necesidad de ser dividido tanto? La realidad es que muchas veces cuando querían los muchachos pasar de una mesa a otra, no eran bienvenidos. Era un club, era un grupo cerrado, y rechazaban todo lo de afuera. Ahora, es interesante porque esto pasaba en la cafetería, pero en las clases todos estaban ahí mixtos juntos, ¿verdad? Pero cuando les dabas la opción, se dividían.
se apartaban. Y miramos, ¿verdad?, esta escritura y vemos algo de esta dinámica en juego aquí, ¿verdad? Vemos primeramente que Pablo es quien está escribiendo esta carta a los Gálatas y vemos que él dice, Pedro se estaba sentando con los creyentes, ¿verdad? Los cristianos gentiles. Pero cuando llegaron los creyentes judíos que venían de parte de Santiago, el hermano de Jesús, él se apartó de este grupo de creyentes y se fue con este otro grupo. Y los dejó, los abandonó. Dijo, bueno, ya llegaron los cool kids, ¿verdad? Ya llegaron los que son más cool, me voy a ir con ellos. No, la palabra dice que él tenía miedo de la crítica, ¿verdad? Entonces, en vez de verse juntando con este grupo, se fue a juntar con el otro, porque el otro grupo lo iba a criticar. ¿Por qué? Porque ellos iban a decir, tú eres de nosotros, ¿qué estás haciendo con ellos? Tú perteneces a este grupo, tú perteneces a los que son como tú. No tienes que estar con este otro grupo, que ni sabemos, ¿verdad?, si en realidad pertenecen o no. Esa es la dinámica que está sucediendo aquí. Entonces Pablo se enoja, ¿verdad? Pablo se enoja. Y Pablo, ¿verdad?, con ese carácter fuerte que él tiene, va y confronta a Pedro y le dice que es un hipócrita, que cómo puede ser esto, que esto no va con el evangelio. Esto no es parte del evangelio, esto no es cómo debemos de conducirnos, no es cómo debemos de ser, ¿verdad? Porque Jesús no es así con nosotros. Jesús no nos trató de esta manera, Jesús no nos enseñó a hacer esto. Yo creo que es un mensaje muy importante para nosotros entender, porque ¿cuántos de aquí en algún momento no se han sentido rechazados por algún grupo? A ver, ¿cuántos aquí han sentido eso? Ya de la high school, ¿verdad? O aquí. Yo me acuerdo que mi esposa no me quería porque no hablaba bien el español. Siendo honesto aquí, ¿verdad? Ella ni me quería regresar el texto porque era en inglés. A lo mejor no era suficientemente hispano, ¿verdad? Entonces ese grupo no me recibía. Noten, los jóvenes son los que se están riendo porque saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Así que escuchen los adultos, los padres, ¿verdad? Te amo, mi amor. Yo sé que me aceptaste después de un tiempo, ¿verdad? Pero sí me costó. Ay, Señor Santo. No, pero vemos esta dinámica, ¿verdad?, de separación. Nosotros que hemos sentido excluidos de algún grupo, ¿verdad?, en veces nos convertimos en aquellos que excluyen a otros. Y nosotros, ¿verdad?, que somos creyentes, que hemos sido incluidos en la familia de Dios, ¿verdad?, que hemos sido incluidos, ¿verdad?, en este círculo, ¿verdad?, íntimo que Dios tiene, ¿verdad?, como familia de Él. A veces nosotros somos los que queremos excluir a otros de esa gracia. Nos volvemos en los policías, nos volvemos, ¿verdad?, en los que tienen que seguir las reglas. Somos los que medimos las faldas de las hermanas para ver si pueden entrar. Vemos si medimos, ¿verdad?, la corbata del hermano, a ver si llega, ¿verdad?, hasta aquí abajo, ¿verdad? Y si no llega, entonces, ¿verdad?, tiene que arreglarse, hermano, tiene que, ¿verdad?, arreglar su vida antes de poder entrar, porque así son las reglas. ¿Sabe lo que eso se llama? Se llama fariseísmo, mis amados hermanos. Porque ¿quién somos nosotros de impedir a alguien acercarse al Señor? Incluso nosotros debemos de ser los que recibimos a toda persona, ¿verdad? Y decimos, mira, aquí está el Rey. Porque en algún momento nosotros fuimos rechazados, pero Jesús nos recibió. Nos abrazó, nos cogió, ¿verdad? Nos levantó, nos restauró, nos dijo, te amo, tú eres recibido, te acepto, ¿verdad? Y ese es un peligro que nosotros podemos tener, mis amados hermanos, ¿verdad? Como iglesia, pero dentro de iglesia también existen grupos. ¿Cuántos de ustedes han crecido en la iglesia? Yo no crecí en la iglesia, yo vine a los
¿Cuántos? 25, ¿verdad? Ya se me olvidó. Ya no puedo decir que soy joven en el Evangelio porque ya pasaron muchos años, pero no crecí en la iglesia, ¿verdad? Básicamente. Y es interesante, cuando tú llegas a la iglesia como adulto, tú puedes notar muchas cosas que a lo mejor cuando uno va creciendo en la iglesia no lo nota. Pero cuando tú llegas como adulto y tú comienzas a observar a este grupo de personas, ¿verdad? Ahora, quiero decirles que yo fui recibido en la iglesia con mucho amor, ¿verdad? Aunque una vez alguien me predicó y me de force voluntario hicieron que llegara al altar, ¿verdad? Para aceptar a Jesús, ¿verdad? Esa no fue la buena experiencia, pero sí, cuando recibí a Jesús, cuando llegaba a la iglesia, la gente me recibía, eran amables conmigo, me querían, ¿verdad? Pero algo que notaba, ¿verdad? Es que siempre había un grupo por acá, siempre había un grupo por allá. Siempre había un grupo de los más santos, ¿verdad? Un grupo que estudia la Biblia más, ¿verdad? Un grupo que es más cerca al Señor. Había el grupo que tiene la unción y el grupo que en realidad no tiene la unción, ¿verdad? Entonces veía todas estas separaciones, ¿verdad? Ahora, dígame si soy mentiroso, ¿verdad? Pero veía todas estas separaciones entre las personas y veía como el pueblo de Dios, aún así, ¿verdad? Encuentra maneras de separarse cuando Jesús o cuando Pablo nos dice y nos exhorta, esto no es de Dios, eso no es de Jesús, eso no es el evangelio, ¿verdad? Eso no es la verdad y eso no es lo que nosotros debemos de hacer. Porque nosotros somos un pueblo transformado, ya no somos un pueblo mundano, ya no somos un grupo de personas que tiene valores del mundo, ¿verdad? O valores carnales. Nosotros hemos tomado una nueva naturaleza, ahora nosotros somos un pueblo que ha sido transformado a la semejanza de Jesús. Somos un pueblo que tiene el Espíritu Santo como guía, somos un pueblo que anda en poder, somos un pueblo que vive por el amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces nuestra mentalidad tiene que ser diferente. En vez de tener una mentalidad de grupitos, tenemos que tener una mentalidad de comunidad, porque eso es lo que nosotros somos una comunidad. Ahora te quiero decir esto, ¿verdad? No todos los grupos son malos. No todos los grupitos que existen en la iglesia son malos, pero todo grupo tiene, ¿verdad?, el peligro de convertirse tóxico. ¿Okay? ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y el chisme, pero ya les predicaron acerca de eso. Todo grupo tiene esa posibilidad. Ahora, ¿qué es un grupo, verdad, saludable que vemos en la iglesia? Es un grupo, verdad, que se une con propósito. Y ese propósito es crecer juntos, verdad, en Cristo Jesús. Es un grupo que comparte palabra de Dios. Es un grupo que ora el uno por el otro. Es un grupo donde se rinde cuentas y se pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Con qué has batallado? ¿Con qué te puedo ayudar en oración? Si es necesario, vamos a ayunar juntos. Vamos a vencer juntos. Ese es un grupo saludable, ¿verdad? Un grupo que se une con el propósito de crecer en Cristo Jesús. Y saben que nuestra herencia metodista es algo así, porque los metodistas fueron los primeros que usaban este método. Metodistas. Y empezaban con las clases, ¿verdad? Que eran grupos como células de 12, 14 personas, donde estudiaban la Biblia, donde, ¿verdad?, oraban juntos, donde se traían las peticiones, donde se compartía, ¿verdad?, un convivio. Pero después había un grupo más pequeño, se llamaban las bandas, y estas bandas eran un grupo como de 3 personas. Y esto era un poco más íntimo, más vulnerable, porque se hacían preguntas como, ¿con qué has batallado esta semana? ¿Qué te ha impedido, verdad, de vivir santo para el Señor? ¿Con qué pecado has luchado? No con el propósito de condenar, sino con el propósito de orar y apoyar y caminar juntos para poder vencer esas cosas. Eso se ha perdido, yo creo. Yo creo que es algo que necesitamos retomar como pueblo de Dios. Esas relaciones con propósito. Esas relaciones que te ayudan en tu fe. Esas relaciones que te empujan a ir más allá
con Jesús, que te retan, que te moldean. Esas relaciones, ¿verdad? Que están ahí contigo en las buenas y en las malas. Eso es lo que necesitamos. Teníamos estos grupos son saludables. Y sí, se puede hacer una carnecita también, ¿verdad? Y pueden ir a un restaurante. O sea, el convivio es parte, ¿verdad? Eso es necesario también. Somos un pueblo que le gusta comer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero un grupo tóxico es diferente. Ahora, en veces los grupos empiezan muy bien, muy saludables, pero cuando se les olvida el propósito de crecer en su fe, se convierten tóxicos. ¿Por qué? Porque ahí entra el chisme, ¿verdad? Ya no se juntan para confesarse el uno al otro, para pedir oración, para ayunar, para orar, para aprender, para apoyarse, sino que se juntan para hablar y decir, oye, escuché esto del hermano, ¿verdad? Fulano. Y el otro, en vez de decir, mira, no quiero escuchar eso, dice, ¿de verdad? Y empieza, ¿verdad? O en grupos en donde domina lo negativo. O sea, siempre hay quejas. Se quejan del otro, se quejan de esto, ¿verdad? No me gustó la pintura que escogieron para el santuario. Qué feo eso. Ahora ya no puedo adorar al Señor, ¿verdad? Como con libertad, porque me siento oprimido por ese color. No puedo creer que requieren máscaras en la iglesia. ¿Qué cosa es eso? Hay libertad, ¿verdad? Creemos en la sangre del Cordero. ¿Qué? Que ahí viene la misa. Se ríen porque lo han escuchado, no de mí, ¿verdad? Pero lo han escuchado de alguien. Se ríen por eso. Pero en verdad, es una de esas cosas que se convierte tóxico. ¿Por qué? Porque en veces cuando nos juntamos para eso, o sea, en vez de levantarnos, nos traemos abajo. O sea, los grupos que deben de existir en la iglesia son grupos saludables. Grupos que llenen tu vida con valor, ¿verdad? Que te afirmen. Grupos que no estén ahí para juzgarte, pero grupos en el cual tú te sientes tan cómodo con ellos que te puedes confesar y saber que no van a juzgarte, sino te van a amar y te van a apoyar y van a ayudarte a salir de ese pecado. Porque para eso es la iglesia, mis amados hermanos. Ese es un grupo de hermanos y hermanas transformadas y transformados. Y eso es lo que nosotros debemos de ser. Pablo, ni vi mis notas, sorry. Yeah. Vamos a ver si esquipé algo. Un grupo tóxico también, si me había olvidado algo. Un grupo tóxico también es un grupo que no deja a otros entrar. Un grupo que se define y dice, si no te pareces a mí o a nosotros, o no piensas como nosotros, si hablas diferente, ve a buscar otro grupo mejor. Porque este grupo es así. Y solo recibimos así. Algo que me encanta de Crossroads es nuestra diversidad. Somos una iglesia muy diversa. Okay? Aquí ahorita tenemos, ¿verdad? México representado, Chile, tenemos a Honduras, tenemos a Puerto Rico, tenemos a Venezuela, tenemos a El Salvador, a Guatemala, tenemos hermanos venezolanos, tenemos hermanos colombianos, tenemos hermanos de todo lugar. También generacionalmente hablando, tenemos diversidad. Tenemos hermanos que son, ¿verdad?, inmigrantes. Pues tenemos personas que han nacido aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?, y han crecido aquí. Tenemos todo tipo de diversidad, y eso es lo que nos hace una iglesia muy como la familia de Dios, ¿verdad? Porque la familia de Dios es una familia diversa.
Él incluye al judío y al gentil. Y el gentil somos todos nosotros. Él no hace diferencia, sino que dice todos son bienvenidos. Por eso me encanta, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la Santa Cena, yo hago la invitación, porque yo no la hago para mí, sino yo digo, Cristo hace la invitación a todos aquellos que lo aman, que se arrepienten de sus pecados y buscan a vivir en paz con su prójimo, ¿verdad? Y yo no estoy aquí diciendo, no, es que tu vida no es consagrada lo suficiente, ¿verdad? No, es que yo sé que tú has pecado. No, es que yo sé que tú batallas con algo. No, porque entonces yo soy el que estoy juzgando, yo soy, ¿verdad?, el que está guardando eso, y no soy yo quien está haciendo la invitación, sino Jesús. Y el único que puede excluir entonces es Jesús. Y hasta el momento yo no he escuchado que lo ha hecho. Mis amados hermanos, tenemos que ser un grupo, ¿verdad?, de hermanos diferentes y abiertos. Un grupo, ¿verdad?, de una iglesia en la cual cuando alguien llega se siente bienvenido, se siente en casa, no se siente como que lo están mirando, ¿verdad? Ahora, les voy a decir esto, como, ¿verdad?, me convertí como adulto. Les puedo decir, yendo a una iglesia, o sea, no es cosa fácil. Si tú no crees, si tú no creciste en la iglesia, si tú, ¿verdad?, no estás acostumbrado a llegar a la iglesia, te puedo decir que eso no es un paso fácil. Aunque te inviten, aunque vayas con alguien, ¿por qué? Porque piensas que cuando pises ahí adentro ¿verdad?, todos tus pecados vas a prender en fuego o algo. O sea, te haces todo tipo de ideas. O sea, tú piensas que te van a ver como raro. Tú piensas que todas estas cosas pasan por tu mente cuando tú llegas a la iglesia por primera vez y nunca has llegado a una iglesia. Es algo muy difícil. Y entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que tratar aún más, cuando vemos a alguien nuevo, de recibirlo con amor, de recibirlo con aprecio, ¿verdad? No de mirarlos como, ¿qué está haciendo aquel acá? ¿O qué está haciendo aquella acá? Sino que recibirlos como Jesús nos recibió a nosotros. Ahora, yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a la iglesia también, o sea, esos sentimientos son verdaderos, son reales y no es cosa fácil. Se nos olvida, mis amados hermanos, que para el mundo nosotros somos un clic, somos un grupo cerrado. Con mente cerrada. El mundo piensa de nosotros que nosotros no podemos aceptar a alguien diferente en nuestros medios. Y lo piensa porque hay iglesias que han hecho eso. Pero aquí en Crossroads eso no va a pasar, ¿verdad? No me convencieron. De verdad que no, o sea, ahora me siento nervioso. Ahora, eso no va a pasar aquí en Crossroads, ¿verdad? Ok, ya me siento un poco mejor. No, o sea, no del todo con confianza, ¿verdad? Porque todavía estaba como que a medias ese amén y no y todo, ¿verdad? Pero un poquito más seguro. Vamos a tratar una tercera vez, a ver si me convence, ¿verdad? Eso no va a pasar aquí en Crossroads, ¿verdad? All right, eso es mejor. Eso es mejor. Exactamente, mis amados hermanos. Porque Crossroads es una iglesia transformada. Crossroads tiene que ser una iglesia diferente. No podemos ser como los demás. Tenemos que ser una iglesia que verdaderamente refleja la imagen de Dios hacia el mundo. Una iglesia que verdaderamente vive en el Evangelio de Jesús. Y lo que dice Pablo, ¿verdad? Como la respuesta, a esa situación es esto, ¿verdad? Dice en capítulo 3, versículo 26 al 28 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces todas aquellas diferencias que nosotros queremos encontrar, ¿verdad? Que quieren existir, ¿verdad? Porque obviamente la carne va a ser una lucha para nosotros toda la vida. Siempre va a haber esa tendencia, pero cuando dejamos que el Espíritu predomine, ¿verdad? En nuestros servicios, en nuestras reuniones, en nuestras familias y nuestras vidas, nosotros no dejamos espacio para que eso ocurra.
Y entonces nosotros podemos recibir a toda persona en medio de nuestra reunión. Toda persona. Se mire como se mire, se vista como se vista, esté tatuado, esté lo que sea. Los podemos recibir porque el Espíritu de Dios predomina aquí. Y esa es la iglesia que queremos ser. Esa es la iglesia que yo creo que somos. Con todo mi corazón, yo creo que somos esa iglesia. Pero que no somos perfectos, eso es la realidad. Y tenemos que seguir avanzando hacia la perfección. Aunque no lleguemos en esta vida, pero tenemos que seguir avanzando en la perfección, mis amados hermanos. Pero eso es como iglesia, como individuos. Nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿He excluido a alguien en mi vida? ¿Simplemente porque pensó diferente? ¿Simplemente porque se vistió diferente? ¿Simplemente porque me dijeron que no debería de andar con esa persona? Porque yo creo que si nos hacemos esa pregunta y la respuesta es sí, yo te puedo decir que mi respuesta es sí. Yo he hecho lo que Pedro hizo, no en la iglesia, sino que en mi vida. En high school, en el trabajo. Yo quiero que sepan que Dios nos llama a cambiar y ser una persona que piensa en comunidad y no en un grupo exclusivo. Así que te invito. Jesús incluyó a todos aquellos que fueron rechazados por los religiosos de su tiempo. Los pecadores, las rameras, los recaudadores de impuestos, todos aquellos que los religiosos habían rechazado. Jesús dijo, vengan, yo tengo un lugar para ustedes y yo tengo un mensaje para ustedes. Y en nuestras vidas tenemos que encontrar espacio por aquellos que a lo mejor los que nos rodean rechazan, porque dicen que no pertenecen. Y así nosotros somos diferentes. Voy a invitar al grupo que pase. Nos voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta mañana, hermanos. Y vamos a tener un tiempo de adoración, de abrir nuestros corazones al Señor. Y si hay algo en nosotros, ¿verdad? Si algo en el mensaje en este día te incomodó, yo quiero que le des gracias al Señor. Porque eso quiere decir que el Espíritu te está hablando. Si hay algo que tú dices, debo de cambiar, debo de hacer diferente. Este es tu tiempo con el Señor. No quiero que me lo digas a mí. Yo quiero que se lo digas al Señor. Mientras el grupo entona este canto.